Hola, hola. Mi nombre es Salvatore Verdoliva, y soy director agrónomo en Smart Fertilizer. Em, estoy, estoy muy feliz de estar el día de hoy con ustedes y poder hablar de este sector tan complejo que es la agricultura. Durante la práctica que impartiré, les hablaré acerca de mi empresa, el software que desarrollamos para la creación de planes de fertilización y sobre algunas cosas particulares relacionadas con el manejo de cultivos. Para manejar adecuadamente los cultivos es necesario comprender cómo funcionan ciertos procesos en la planta y también en el suelo. Por eso, hoy hablaremos de los detalles sobre cómo el suelo retiene los nutrientes, qué es la capacidad de intercambio catiónico, la diferencia entre salinidad y fertilidad, y cómo analizan los laboratorios el suelo, cómo interpretar los análisis de suelo, qué es la fertilización y sus diferentes tipos, la calidad del agua, que es la conductividad eléctrica, que es el pH y por qué es importante, y por qué usar ácidos y cuáles usar, por qué utilizar varios tanques, y hablaremos sobre solubilidad y compatibilidad de los fertilizantes. Además, daré una breve demostración de cómo funciona nuestro software. En primer lugar, debemos recordar que lo que ahora es tierra solía ser una roca hace millones de años. Por lo tanto, su composición depende mucho del tipo de roca que hacía. No obstante, en general, el suelo está hecho de partículas irregulares y estas irregularidades crean poros entre sí. Estos poros se pueden rellenar tanto con aire como con agua, y por eso podemos decir que el suelo tiene tres fases: sólida, líquida y gaseosa. Además, en función al tamaño de las partículas, podemos clasificar el suelo en arenoso, limoso o arcilloso, como pueden ver en la tabla. Los suelos arenosos tienen partículas más grandes que crean poros grandes, lo cual causa que solamente pueden retener el agua por un corto tiempo, mientras que los suelos arcillosos tienen partículas pequeñas y los poros también son muy pequeños, por lo que pueden retener el agua por un mejor periodo de tiempo y también retener una mejor cantidad de agua. Pero ¿cómo retienen los nutrientes las partículas del suelo? En la diapositiva pueden ver algunas representaciones de las estructuras más comunes de los suelos. No entraré en detalle a la parte química, pero quiero que con estas imágenes entiendan que debido a su composición y estructura, las partículas del suelo crean una capa con carga negativa que atrae los elementos con carga positiva llamados cationes. No olviden esto, ya que es importante para entender la próxima diapositiva. Muchos de los cationes, los iones positivos, son bastante importantes para los cultivos. Ejemplo de ellos son el calcio, el magnesio y el potasio. Una forma de medir la capacidad del suelo para retener los nutrientes es exactamente la capacidad de intercambio catiónico. Como mencioné previamente, cuantas más cargas negativas haya en la superficie de las partículas, más capacidad tiene el suelo para atraer y retener los nutrientes. Entonces, en cierto modo, cuanto más alta es la CIC, más fértil es el suelo, porque si un suelo tiene una capacidad de intercambio catiónico alta,
significa que contiene muchos nutrientes que pueden ser liberados a la planta más adelante. Por ejemplo, en la imagen presentada, podemos ver que el suelo A tiene muchas cargas negativas, ¿sí? Por lo que puede atraer muchos iones positivos. Por el contrario, el suelo B tiene pocas cargas negativas en la superficie. Por lo tanto, tiene una capacidad de intercambio catiónico baja, lo cual provoca que pueda atraer menos nutrientes. Recuerdan que les dije que pusieran atención a que las partículas del suelo crean una capa de carga negativa que atrae a las partículas con carga positiva. Pues dichos elementos con carga positiva son los nutrientes, por lo que cerca de la superficie del suelo hay una capa de nutrientes. Adicional a estos nutrientes que forman la capa, sigue habiendo varios nutrientes que no son atraídos por la carga negativa del suelo y se encuentra en el espacio entre dos partículas del suelo. ¿Qué sucede en dicho espacio? Los nutrientes que no conforman la capa del suelo son libres de moverse o de ser absorbidos por la planta, ya que están en la fase líquida del suelo, también llamada solución del suelo. La planta absorbe los nutrientes solo cuando están libres en la solución del suelo junto con el agua. Además, en la figura podemos ver algunos elementos con carga negativa, como los nitratos. Y los nitratos no son retenidos por el suelo y pueden moverse libremente en dicho ya que están en la solución del suelo. Y es por eso que los nitratos son más susceptibles a perderse por lixiviación en comparación con la otra forma de nitrógeno, como el amonio, que tiene carga positiva. Y como mencioné, los nutrientes que contiene el suelo a menudo no están disponibles para las plantas y para medirlos es necesario extraerlos. Es por eso que los laboratorios crearon metodologías de extracción que son una combinación de productos químicos y extractantes con un procedimiento de laboratorio. Desarrollar un método de extracción y el procedimiento analítico requiere de mucha investigación y varias pruebas de campo. Como ya comenté, para crear nuevos métodos de extracción necesitamos realizar algunas pruebas. En este ejemplo, podemos ver como una comparación entre dos extractantes diferentes. En este gráfico podemos ver que ambos métodos tienen una buena correlación entre la absorción de nutrientes por parte del cultivo y el nutriente extraído por el extractante del suelo. Pero uno de ellos es definitivamente mejor. ¿Cuál? Por supuesto, el A. Simplemente porque hay una mejor relación entre lo que ha absorbido el cultivo y lo que extrajo el químico, es decir, el extractante. De hecho, todos los puntos que son los análisis están más cerca de la línea de regresión. A diferencia del mundo teórico, en el mundo práctico, como mencioné, solo una pequeña fracción de los nutrientes del suelo está disponible para la planta. Después de realizar el análisis del laboratorio, tenemos como resultado un número. Pero, ¿cómo podemos entender qué significa ese valor? Ya que es complicado, por esta razón, cada método de extracción a menudo está vinculado con un sistema de evaluación, que puede decir si ese valor es bajo o alto para el suelo en cuestión. En esta lámina pueden ver tres métodos de extracción junto con sus rangos de interpretación. Observen que estos rangos son bastante diferentes. Por ejemplo, como resultado del análisis mi suelo tiene 11 partes por millón de fósforo, este valor se considera bajo.
para dos métodos y por lo tanto necesito aplicar más fósforo. Pero con otro método es adecuado, Olsen. La diferencia es aún mejor si tengo 17 ppm, porque para cada método tengo diferentes interpretaciones. Eso parece bastante complicado. En el software de Smart Fertilizer, el usuario puede ingresar los valores del resultado de su análisis de suelo. Y como ya mencioné, el método de extracción es crucial. Por lo que en nuestro software agregamos diversos métodos y creamos una base de datos de laboratorio para que todo el proceso de ingresar los datos sea sencillo de utilizar. Además, el usuario obtiene una interpretación instantánea del valor numérico como bajo, adecuado, alto o excesivo, y esto ayuda en la creación de un plan de fertilización en cuestión de minutos. Otro parámetro que es muy complicado de manejar es la fertilización. ¿Pero qué es realmente la fertilización? La fertilización es la práctica de mezclar agua y fertilizante para suministrar al cultivo algún fertilizante fresco de manera frecuente. Esta técnica tiene, por supuesto, algunos aspectos negativos. Por ejemplo, requiere bastante conocimiento y tiene un costo de inversión alto-medio, considerando el equipo en su totalidad, es decir, bombas, tuberías, goteros, etc. Además, este equipo requiere un mantenimiento periódico para seguir funcionando correctamente. Sin embargo, existen ventajas absolutamente grandes, como una mayor eficiencia debido a la microdosificación y reducción en el uso de agua y fertilizantes, considerando que los equipos e instrumentos son precisos. También, si se monitora el drenaje, es posible evaluar cómo la planta está absorbiendo los nutrientes. Existen principalmente dos tipos de fertilización. Uno es la fertilización cuantitativa, la cual está basada en la cantidad total de fertilizante a aplicar en una determinada área. Esta cantidad de fertilizante se distribuye junto con el agua de riego. Es de uso común en campo abierto. El otro tipo de fertilización es la fertilización proporcional, la cual se utiliza principalmente en medios sin suelo y suelos arenosos. En este método se inyecta una cantidad definida de solución madre de fertilizante por cada unidad de agua que fluye a través del sistema de riego. En las imágenes podemos ver algunos ejemplos. El cuantitativo se basa en el bypass con un tanque de presión. En este tanque, el fertilizante se disuelve y cuando comienza el evento de riego, el agua de la línea principal pasa por el tanque de presión y mientras se disuelve, el fertilizante es suministrado a las plantas. Por lo tanto, este tipo de método es económico y sencillo. Solamente se necesita un tanque y algunas tuberías. Por el contrario, el método proporcional es mucho más preciso y requiere mayor equipamiento. Necesita inyectores activos como Venturis o bomba peristáltica. Estos inyectores utilizan energía, presión o electricidad para bombear el fertilizante desde los tanques de reserva hasta la línea principal de riego para crear la solución nutritiva, resultando en que cada litro de agua tenga la cantidad exacta de fertilizante necesaria para las plantas. Por lo tanto, este sistema es más complejo de utilizar y mucho más caro del cuantitativo, que requiere de equipos costosos como electroválvulas y paneles de control. Más adelante les mostraré cómo nuestro software ayuda en la creación de la receta para la fertilización. Como decía, la fertilización es compuesta por agua y fertilizantes. Pero ¿cómo podemos saber si nuestra agua tiene la calidad adecuada? Debemos analizar algunas cosas como la concentración de iones específicos que si son altos pueden resultar tóxicos para el cultivo, especialmente
cloruro, boro y sodio. La salinidad se refiere a la cantidad total de sales o elementos disueltos en el agua y, si es alta, puede dañar y reducir el rendimiento del cultivo. De hecho, las sales pueden aumentar la presión osmótica en la zona de la raíz y causar estrés. Pero, ¿qué es la osmosis? Para explicarlo de manera sencilla, utilizaré la figura de la izquierda, en la cual pueden observar que la osmosis es el proceso en el que el agua se mueve para tratar de equilibrar y traer el equilibrio en una solución concentrada. Eso significa que el agua y no las sales se están moviendo hacia la zona más concentrada para reducir esa concentración. Entonces, ¿cómo se aplica esto al suelo? En la imagen de la derecha podemos ver que si las sales son bajas en el suelo y altas y dentro de la raíz, el agua naturalmente se mueve hacia la raíz debido a la osmosis, ya que al interior de la raíz tiene una mayor concentración de sales que el exterior. Por lo tanto, la planta no necesita mucha energía para absorber agua. De hecho, la absorción es máxima. Por el contrario, si las sales son altas en el suelo, el agua se mueve hacia la raíz muy lentamente o puede no moverse en absoluto, lo que significa que la planta tiene que utilizar mucha más energía para poder absorber el agua. Y esto causa problemas. De hecho, si las plantas no pueden absorber con facilidad el agua, pondrán todo su esfuerzo en esto para poder sobrevivir. Lo que significa que pondrán menos esfuerzo en la creación de flores, frutos grandes, etc., teniendo una gran disminución en el rendimiento. Así que la alta salinidad también podría ser causada por la fertilización excesiva, por lo que cuando aplicamos demasiado fertilizante, pensamos que estamos dando un impulso a la planta, pero a menudo simplemente estamos dañando. La salinidad se mide por conductividad eléctrica. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen que ver las sales, los nutrientes y los fertilizantes con la electricidad? De hecho, la conductividad eléctrica mide la capacidad de un material para conducir electricidad. La molécula de agua tiene una conductividad eléctrica básicamente cero, ya que al combinar dos hidrógenos con un oxígeno, vuelve a la molécula eléctricamente neutra. Si observa la imagen de la derecha, en el experimento A, se utilizan agua destillada, lo cual significa que en la solución solamente hay moléculas de oxígeno e hidrógeno, por lo que no hay conductividad eléctrica y por lo tanto la electricidad no puede pasar y la bombilla no se enciende. A cambio, si observa la imagen B, el agua normal está compuesta por moléculas de oxígeno, hidrógeno y iones positivos y negativos como pueden ser los nutrientes, lo cual provoca que la solución tenga conductividad eléctrica y la bombilla sea encendida. Ya encendida. Entonces, cuantos más elementos presentes hay en una solución, mayor es la conductividad eléctrica. Por lo que este parámetro es una forma indirecta de medir cuántos elementos hay en el agua. Otro parámetro importante en fertilización es el pH. El pH es un parámetro que mide la concentración de iones H+. Y es importante porque puede regular varios procesos como el transporte celular de iones. Y no voy a entrar en demasiado detalle en cuanto a los procesos químicos y biológicos, pero quiero que ponga atención a que a menudo se dice que algunos nutrientes están más disponibles cuando se encuentran en ciertos rangos de pH.
Esto se debe a que la planta necesita mantener la carga neutral en su interior, por lo que cuando absorbe un ion positivo necesita liberar otro para mantener la neutralidad. Y el pH también podría jugar un papel en este proceso. Generalmente, en centrifugación el pH óptimo es más bajo que el pH normal del agua, por lo que para disminuir el pH del agua se utilizan ácidos. La aplicación de ácido se realiza habitualmente y se puede establecer su frecuencia y configuración. Aquí tenemos tres ejemplos. En todos ellos el pH promedio adecuado es de 5.75. Pero como pueden ver, el patrón es diferente y en A y C las fluctuaciones son altas y a menudo el pH baja a 4, lo que no es ideal. Así que también es muy importante la configuración de su equipo de riego. Los ácidos más comunes en fertilización son el ácido nítrico, que es relativamente barato, pero también da nitrógeno. El ácido fosfórico es más caro, pero debido a las altas concentraciones se usa menos, pero también se aplica fósforo. Y el sulfúrico, que es probablemente el más barato, pero un poco peligroso de manejar. Y utiliza la certificación, estoy seguro de que usas más de un tanque para la preparación de la solución madre. Y esto se debe a la solubilidad y compatibilidad de los fertilizantes. Algunos fertilizantes, si se mezclan en el mismo tanque, pueden reaccionar negativamente. Por ejemplo, calcio y azúcar. El nitrato de calcio y el sulfato de potasio en el agua crean los iones de calcio 2+ y sulfato SO4-. El ion calcio y el sulfato se unen formando el sulfato de calcio, que es insoluble y puede obstruir las bombas y goteros. Así como este ejemplo, hay mucho más. Además, la solubilidad es muy importante y como puede ver aquí en la tabla, todos los fertilizantes son diferentes. Por lo que cuando se mezclan todos en un tanque, se deben considerar todas estas variables. De lo contrario, puede obstruir su línea de riego y su reparación puede ser muy costosa. Este es un ejemplo de lo que hace nuestro software, un programa, un general programa de fertilización. Posterior a que el usuario escoge los fertilizantes con los que trabaja, el software calcula la cantidad necesaria de cada fertilizante según la etapa de crecimiento. Adicional a esto, el usuario puede ingresar el precio unitario de los fertilizantes y el software calculará los costos de su fertilización. Además de permitir al usuario crear planes de fertilización, nuestro software también permite crear recetas de fertilización, lo cual ya todos en este AgroTalk estamos familiarizando con lo que es la fertilización. Nuestro software le dice al usuario cuál es la cantidad de fertilizante que debe poner dentro de los tanques de almacenamiento en función de la compatibilidad y solubilidad, dividiéndolos en diferentes tanques. Como puede ver, también está sugiriendo la conductividad eléctrica óptima y le dice la relación de inyección, lo que significa, en este caso particular, que debe poner 10 litros de este tanque, es decir, de la mezcla de los fertilizantes mencionados, por metro cúbico de riego, que equivale a 1000 litros. Muchas gracias por su atención. Aquí le dejo nuestros datos de contacto, así como mi correo. Espero haya sido de su interés la presentación y la hayan disfrutado. Si tienen preguntas, con gusto las respondo. Mi colega Ana Paula me ayudará con la producción.
Mil gracias, señor Salvatore, por la conferencia. El chat en este momento se encuentra activo para las personas que quieran hacer algún tipo de pregunta. Las personas que nos están preguntando si cómo la grabación, dónde la pueden ver, en unos días va a estar cargada en la plataforma de Expo Agrofuturo Digital para que la puedan revisar. Ana Paula, aquí nos hacen una pregunta. Dice, para los cultivos, ¿qué recomendaciones tienen? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ana Paula. Yo trabajo con Salvatore en Smart Fertilizer y estas preguntas las puedo contestar sin necesidad de traducirlas. Eh, sí, trabajamos con alrededor de 215 cultivos, por lo que las recomendaciones varían dependiendo del tipo de cultivo y adicionalmente si el cultivo con el que trabajan no se encuentra en nuestra base de datos, ustedes pueden agregar su propio cultivo. Adicional a la pregunta de que si hay una versión de prueba, sí hay una versión de prueba por 14 días. Perfecto, gracias. Aquí también nos hacen otra pregunta. ¿Este software tiene alguna versión de prueba? Sí, por 14 días. Si se meten a nuestra página, que es smart-fertilizer.com, ahí van a poder ver los diferentes productos que manejamos y uno de ellos tiene versión de prueba por 14 días. Ok. ¿Qué costo tiene el software? Los costos varían dependiendo de la licencia que adquieran. Los costos están en libras esterlinas, ya que somos una compañía británica y pueden encontrar costos que van desde 11.15 libras, que es nada más un plan de fertilización, allá licencias anuales que pueden llegar hasta las 2.000 libras. Ok. Aquí nos hacen otra pregunta. En el caso del cultivo de banano, en donde la producción está compuesto por varios tardíos fiso- fisiológicos y el software estaría considerado para estas condiciones? Voy a traducir esto. Gracias. Salvatore, that in case of if they are using as a crop banana and the banana has like different like stages, is this considered in the software? Yes, we have 215 crops in the database, and the banana also is subdivided in different types according to not the genetic variety, but the type. So, like if it's dwarf banana or the normal one. And yes, we have different growth stages in the crop. Contestando la pregunta, sí, dentro de los 215 cultivos, el banano es considerado, así como también no todas las variedades, pero sí varias variedades, y dentro de cada variedad se consideran las diferentes etapas dentro de nuestro plan de fertilización. Ok. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿La aplicación solo sirve para fertirriego? No, la aplicación, el software es para crear planes de fertilización. La parte de fertirriego es una característica extra para aquellos que utilizan esta función. Ok. En la papa hacemos aplicaciones con máquina de fumigación. ¿Aplicaría este software? Salvatore, there's a person saying that they plant potato and with that they use a machine for fumigation. If this will apply in the software. Depends a bit on the case. So maybe we can come back to this guy, and maybe he can write us and see the specific case, and maybe we can reply a bit better and with more details. Fernando, respecto a tu pregunta de la papa, bueno, depende de cada caso, entonces te agradeceríamos si nos puedes escribir a los correos que Salvatore presentó o si quieres te lo doy, si no tuviste oportunidad de apuntarlo, que es salvatore@smart-fertilizer.com
y ahí ya podemos dar más detalle de tu caso, ya que te hagamos otras preguntas. Vale, aquí hay otra pregunta. ¿Para los emprendedores hay ciertos beneficios para adquirir el programa? Tenemos la parte de la prueba gratis, que esa es la ideal para que la prueben y vean, y ya dependiendo de qué es lo que estén haciendo los emprendedores, bueno, ya podemos hablar entre ambas partes y ver si podemos crear un producto personalizado o ver si podemos llegar a un punto medio, o sería cosa de hablar. Perfecto. Aquí dice el señor Juan David, ¿qué tipo de información previa requiere el agricultor en el caso de que el software no tenga un cultivo en cuestión? In the case that the software doesn't have the crop that the user wants to use, what information does he need in order to create the crop in the system? We can do some research on our own, but of course, if he has some data regarding, for example, tissue test or previous soil analysis that he had in the previous year, this could help as well. And then we can recalculate and create crops just for him, basically. Podemos nosotros, el equipo de Smart, crear el cultivo para ellos. Una vez que nos dicen cuál es el cultivo en específico y la variedad, nosotros podemos hacer la investigación para adquirir los datos que necesitamos para agregar al software para la cuenta de esa persona en específico, pero también si tiene análisis foliar previos o análisis de suelo previos, esto también nos ayudaría para poder recalcular los valores para ese cultivo en específico. Perfecto. Dice el señor Juan David, perdón, el señor Ricardo. Hola, tenemos un cultivo en invernadero en el clima cálido. ¿Podríamos usar fertirrigación en nuestro cultivo? Sí, nuestro software trabaja para cultivos en cielo abierto, para hidroponía y para cultivos en invernadero. Entonces, por esa parte no hay ningún problema. Ok. Aquí hay otra pregunta del señor Mauricio. ¿La interpretación de los resultados en el software también tiene apoyo técnico? ¿Hay capacitación para el uso del software? La interpretación de los resultados, como mencionaba Salvatore, en la plática, cada laboratorio te dice cuál es la interpretación de los resultados. Tu laboratorio te lo debe de decir. En el caso de nosotros tenemos ya toda una lista de laboratorios que puede que esté entre esa lista su laboratorio, y si no, podemos agregarlo en la lista. En caso de que no esté y no tengan la interpretación, nuestro software te permite no solamente agregar el valor, sino también puedes agregar si es adecuado, excesivo o si es mínimo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Porque fueron dos. Que si hay capacitación para el uso del software. Sí, como parte del servicio postventa, tenemos nuestro equipo de soporte al cliente que están basados en Colombia, y ahí podemos resolver todas sus dudas. Y adicional a esto, tenemos material en nuestra página web, así como también en nuestro canal de YouTube, respecto a videos explicando el funcionamiento del software. Perfecto. Aquí nos pregunta Harold, ¿qué metodología utiliza Smart para determinar los requerimientos nutricionales de los cultivos, calibración del análisis o en curvas de absorción? What methodology does Smart uses to get the data of the different crops and also to calibrate and also the absorption curve and the calibrated data? This is IP of Smart. Okay. Esto es es la propiedad intelectual de Smart, entonces no podemos compartirla. Ok, vale. Nos pregunta Ana María, ¿el software se puede tanto para cultivos cuantitativos y proporcionales? Sí, entonces el software al momento de que estás haciendo la fertirrigación te deja elegir entre esos dos tipos de fertirrigación. Ok. Nos pregunta Harold, para cultivos tropicales, ¿cuál es la cobertura recomendadas por Smart?
that for tropical crops, what SMART recommends? Depends on the crop, of course. But of course, some more crops. I mean, tropical crops usually they are in particular soils, so also a soil test can play an important role if they have it. So it's highly suggested for tropical crops to have them. But anyway, also the algorithm makes some adjustments, and in the database we have some adjustments as well. Some crops, tropical crops as well. Para cultivos tropicales depende del tipo de cultivo que se esté utilizando, pero para este tipo de cultivos es muy importante tener un análisis de suelo, por lo que se recomienda mucho, y además de tener esto, SMART tiene una base de datos con la que trabaja, y a esto se le agrega el algoritmo que tiene nuestro software para determinar las condiciones óptimas de fertilización. Ok. Felipe nos pregunta que si tienen experiencias en cultivos forestales. Do we have any experience in forestal crops? We have a few trees in our database, but it's not much, to be honest. Sí trabajamos con algunos cultivos forestales en nuestra base de datos, pero no es nuestro principal cultivo con el que trabajamos. Ok. Erwin nos pregunta, ¿el cultivo de mora aplicaría este software? Do we have blueberries in the software? Yeah, Yes, right. we have, we have all the kind of berries, strawberries, blueberries, etc. Sí, tenemos todo el tipo de, todas las diferentes variedades de berries, de frutos rojos en el software, incluidos las moras. Perfecto. Aquí nos hacen otra pregunta. A ver, para el caso de los diferentes tipos de suelos de Colombia y condiciones climáticas, ¿qué eficiente es el software? ¿Tiene en cuenta estas variedades? Sí, el software al momento de crear tu plan de fertilización tienes un mapa donde dibujas dónde se encuentra la finca y después eliges qué tipo de suelo tiene la finca, así como también otros parámetros como puede ser el cultivo previo, porque pues la materia orgánica que queda, la residual, pues sí tiene un impacto en el cultivo que vayas a hacer. Entonces sí, contestar la pregunta sí. Perfecto. Nos pregunta Gabriela, buen día, ¿qué variables ambientales se consideran en este software? What are the environmental variables that are considered in the software? If she means the weather, the climate, we don't consider these variables because we allow the customer, for example, to insert the data regarding the volume of irrigation. But we do also have another service, which is the satellite imagery, that is taking care, that is basically basing the measurement based on the wavelengths reflected by the crop. Sí. Si se refieren a la parte climática, el software no toma en consideración esto, ya que tomamos en consideración la parte de irrigación, pero adicional a esto, contamos con imágenes satelitales en nuestro software para que se puedan analizar cómo se encuentra el estado de la planta, así como el nitrógeno, cómo se encuentra en las diferentes zonas de la parcela, y bueno, esto se hizo a través de cómo se reflejan las ondas, las ondas del cultivo en el sol. Ok. También nos preguntan que si la aplicación funciona para el cacao. Do we have cacao in our list? Well, I think so. Yes. Sí, sí tenemos cacao entre las variedades. Y recuerden, si no tenemos alguna variedad, la podemos agregar, eso no es ningún problema. Perfecto. Nos hacen aquí otra pregunta. Si no tienen análisis de suelos, ¿qué tan acorde o exacto puede ser el plan de fertilización?
que el software recomienda o es necesario tener un análisis de suelos? If the user doesn't have a soil test, how precise is the fertilization plan delivered by the software, or is it necessary to have a soil test? I think the fertilization plan without the test could be, good enough to go ahead, because a not perfect plan is better than no plan. But of course, with the test, it's much more precise, and also you're exploiting the whole characteristic and the whole power of the software. Sin tener un plan de fertilización, sin tener los análisis de suelo, el plan de fertilización que da el software es lo suficientemente, o sea, está bien porque es mejor a no tener ningún plan de fertilización, pero claramente lo óptimo es que se tenga un análisis de suelo para poder explotar en sí lo que el software es y tiene y dar un plan de fertilización preciso. Ok. Nos pregunta el señor Hernando, ¿el software está adaptado para formular planes de fertilización en piña? Do we have pineapple? Yes. Yes. Ok, Sí. gracias. Las formulaciones de nutrientes varía de acuerdo al método de irrigación y el software permite ingresar los resultados en el estudio de suelos. Does the formulations created in the fertilization plan vary depending on the irrigation method? Yeah, also not only method of irrigation, but also volume of irrigation. Y toma en cuenta no solamente el método de irrigación, pero también el volumen de irrigación. Ok. Nos pregunta Juan David, para el caso de los diferentes tipos de suelos en Colombia y condiciones climáticas, no, ese ya creo que ya lo habíamos leído. Y acá dice otro. Dice, es que no escuchó el señor Fernando qué costo tiene el software, que si de pronto le podemos repetir. Varía, el costo varía. Si quieren, les dejo en el chat la página de Smart Fertilizer para que lo puedan ver. Y varía dependiendo del producto. Entonces puede ir desde los 11.15 libras esterlinas hasta las 2.000 libras esterlinas por año. Perfecto, porque también nos preguntan que cómo se llama el canal de YouTube para que de pronto lo puedas poner en el chat y Ok, se también lo puedan pongo en unir. el chat. Aquí hay otra pregunta del señor Juan Pablo. ¿Sería posible integrar enmiendas orgánicas que permitan complementar los planes de fertilización con fertilizantes de síntesis químicas y manejar integrantes de fertilidad de suelos en el trópico? Is it possible to add organic amendments to the fertilization recipe and that mix it with the chemical synthesis in tropical environments? We don't have in the database organic fertilizers. We are working for developing a specific function for organic farms. We do other amendments and conditioning for the soil, like liming and base dressing. So liming is when you're applying liming materials to raise the pH, for example, before planting. Actualmente no tenemos fertilizantes orgánicos en nuestra plataforma, pero estamos trabajando en ello. Lo que sí tenemos como opción es el encalado para poder modificar el pH. Ok. Y nos pregunta Juan Camilo, ¿tienen recomendaciones para cannabis? We have cannabis in our list. Yes, we also have different types, like for example, also for indoor with the high intensity lights and low intensity lights, if they are used. Sí trabajamos con cannabis y diferentes variedades, también las que son
crecidas afuera en el sol y las que son en invernadero. Perfecto. Y una última pregunta, dice, ¿el software no es, muestra los requerimientos nutricionales del cultivo para comparar con experiencias propias y poder retroalimentarnos? Entonces, esa pregunta no la entendí muy bien. Es para ver si, o sea, que si al momento de tener el plan de fertilización pueden compararlo con experiencias propias o si en el sistema pueden agregar Sí, eso. sí, que si tienen como experiencias propias y con base en eso poder retroalimentarse de cómo lo está haciendo la persona, Okay. qué puede mejorar o qué puede cambiar. Okay, that if we have our own experiences about doing fertilization plans with our software, and if there is based on that, if the customer can know what he or she can change or adapt to have a better result. Yeah, first of all, even if using the system crops, you can do manual adjustments everywhere. So you can increase the amounts of a specific fertilizer if you want. And also you can create your user crops. So if you're not happy with our crop, or you want to add on your own particular variety that we don't have, you can create it, and the software will work on that. Will work based on that. Y el sistema, el software permite al usuario cambiar diferentes parámetros si es que los que se recomienda por de facto no son los que busca. También puede modificar diferentes parámetros en los fertilizantes, añadir nuevos fertilizantes, y lo mismo sucede con el cultivo. Puede cambiar los parámetros que le ofrece el sistema de cierto cultivo y cierta variedad de ese cultivo. Perfecto, vale. Muchísimas gracias. Ya por hoy terminamos. Gracias a las personas que se conectaron por estar tan interactivos con las preguntas, a Ana Paula y al señor Salvatore por las aclaraciones. Igual, si tienen alguna duda, le pueden escribir al correo de él para de pronto resolverlas. Y en un momento, a las 10:15, empieza el AgroTalk de Jeff Lombardi de legislación europea de residuos de pesticidas y contaminantes, para que estén pendientes si desean continuar, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Que tengan feliz día. No sé si de pronto Ana Paula o el señor Salvatore quieran decir algo adicional. Muchas gracias por su Muchas gracias. participación. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.